Súper bien. Bueno, parece que ya está funcionando un poquito mejor. Eh, Hola, buenas tardes. Por ahí vamos a empezar a transmitir. Vamos a empezar a hablar un poquito de la palabra de Dios. Y bueno, de alguna manera estamos tratando de que vaya mejorando un poquito el canal, ¿no? Que vaya generándose de una manera mucho mejor, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, voy a estar haciendo ajustes. Y ahorita estoy mirando que se está clipeando el audio. Bueno, iremos ajustándolo también. Bueno, uno de los detalles importantes, ¿cuál es la función de este canal? Primero que nada es tener un crecimiento. Como comentaba anteriormente, la parte importante de esto es que ustedes puedan visualizar, entender y escudriñar la palabra, ¿no? Que eso es lo más importante. Y sobre todo la parte donde mencionamos el detalle donde ya es necesario que nosotros empecemos a crecer también y de alguna manera que la gente pueda seguir siendo instruida. Muchas de las veces aprendemos más de alguna manera enseñando que estando ahí sentados, ¿no? Muchas de las veces es lo que nos hemos dado cuenta. Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo detalles importantes. Por ahí les voy a poner el canal. Vamos a empezar a mover un poquito esto. Vamos a minimizar todo esto. Bien. Y vamos a iniciar un poquito la sesión, ¿no? Y la voz. Eh, Como hoy también estuve instruyendo en unas clases, entonces de repente topamos con detalle, ¿no? Bueno, por ahí, inicialmente, bueno, el canal se llama En Ti, en español, o En You. La idea es empezar a buscar precisamente la verdad en la palabra, la verdad en esta búsqueda constante de Dios mismo, en realidad. Y bueno, algunos tips, algunos tutoriales van a toparse por ahí en el canal, no nada más es lo único que estamos haciendo. Pero de alguna manera pues nos ha servido para empezar a impulsar el canal, ¿no? El canal yo creo que tenía, no sé, yo creo que años pensándolo en hacerlo. Y a veces, como dicen, pues lo más importante es hacer caso a lo que Dios quiere que hagas, ¿no? A algunos, de hecho, escuchaba anteriormente a Dante, mencionaba que muchas de las veces es como cuando vas al mar, ¿no? Y pues algunos dicen, no, ¿y dónde fuiste? Pues al mar. Y hay gente que nomás llegó a las arenas y se quedó en la arenita y se quedó ahí a gusto. Y otro pues nomás metió los pies, ¿no? Y hay otro que se mete directamente al agua y empieza a nadar. Entonces, ¿todos fueron al mar? Sí, pero no todos decidieron precisamente adentrarse un poquito más allá, ¿no? Y es donde empieza todo lo importante, ¿no? Quien decide quedarse ahí en su casa cómodamente, quien decide estar sentado y sin hacer nada o simplemente escuchar la palabra y algunos accionan con sus limitantes, pero lo hacen, ¿no? Y pues de todas maneras Dios te usa de alguna manera. Y bueno, ¿cuál es la idea, no? ¿Se acuerdan que anteriormente estábamos hablando un poquito de la serie que era el efecto covidiano? Por cierto, eh, cabe mencionar que yo creo que la primera sesión la hemos grabado como unas 5 veces. Esperemos que esta mejore un poquito. Esperemos que no se suspenda la grabación porque me han pasado varias ocasiones. Y la idea es que estemos trabajando en ella, que estemos trabajando conjuntamente y podamos ir creciendo en el transcurso de estas semanas. Eh, Normalmente no anuncio la hora o el tiempo o el día porque a veces lo hago en tiempos libres o en ratos que me puse a hacer las cosas, a preparar y a hacer todos los detalles importantes, ¿no? Que eso es lo que nos ha llevado un poquito más a ahondar en la palabra, ¿no? Bueno, como comentaba anteriormente, bueno, esta serie está basada precisamente en Apocalipsis, cuando Dios habla a las iglesias, a las 7 iglesias precisamente. Y hay varios detalles importantes. De hecho, por ahí les había comentado que si de alguna manera les servía la presentación, con mucho gusto se las proporcionamos y de hecho la idea es que sirva para la gente, ¿no? Que sea de bendición y no nada más que se quede en un canal o en un lugar, ¿no? Sino que pueda irse compartiendo, ¿no? Ha habido bastantes detalles bastante importantes, ¿no? Y bueno, comenzamos. Bueno, hablaremos un poquito de dos iglesias, ¿no? Una es Esmirna y la otra es Pérgamo.
Vamos a ir desglosando un poquito el tema, ¿no? Vamos a darnos cuenta de varios detalles importantes que Jesús mismo mencionaba y la palabra misma menciona. No es algo que nosotros de alguna manera identifiquemos o que nosotros hagamos, ni señalemos de ninguna iglesia ni nada, pero son cosas que de alguna manera Dios usa para llamarnos un poquito la atención, ¿no? Que eso es lo que ha estado pasando. Acuérdense que en la primera sesión empezamos a notar los detalles que estaban sucediendo en los hogares, en las familias, y es bien interesante porque nos hemos dado cuenta que no nada más estamos en el mismo canal, estamos en el mismo canal. Yo creo que en este caso todos los pastores están en ese mismo canal, con esa misma situación, donde hubo un efecto dominó, y ese efecto dominó pues empezó a afectar ya a las familias. Muchas se sostuvieron en base a oración, en base a trabajo, otras, bueno, ahí van, otras pues están en una situación, sumergidas en situaciones complicadas, y bueno, y Dios ha ido trabajando de alguna manera en cada una de ellas, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, bueno, por eso les comentaba de repente, bueno, vamos a estar trabajando ahí sobre las iglesias, sobre este tema específicamente sobre el efecto covidiano. Y bueno, ¿cómo vamos? Vamos a iniciar en Apocalipsis 2, seguimos en el mismo canal. Perdón, se regresó. Y bueno, uno de los pasajes donde habla a la iglesia de Esmirna, fíjense, vamos a empezar a trabajar un poquito esto. Y bueno, dice, yo conozco tu palabra, esto le está hablando a la iglesia de Esmirna, y tu tribulación, y tu pobreza. Ojo, pero eres rico. Y la blasfemia de los que me dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás. Ojo, aquí cabe remarcar, y inclusive para que no se sientan algunas iglesias de repente atacadas por esto. Ojo, esto viene en la Biblia, no es algo que estemos suponiendo o inventando, o sea, ahí viene en la iglesia, en la palabra. Y de hecho vamos a trabajar un poquito esa parte, pero esto hay un porqué, Dios mismo lo menciona, pero ahorita lo vamos a ir aclarando, ¿no? Algo que a mí me llama la atención mucho, pero dice, pero eres rico, o sea, a pesar de que tienes tribulaciones, a pesar que inclusive y tu pobreza, pero tú eres rico, se los menciona muy, muy remarcadamente. Y bueno, pero fíjense, vamos a ir ahondando un poquito. Uno de los detalles, y cabe mencionarlo, déjenme voy para atrás un poquito, voy a regresar. Dice, pero tú eres rico, ¿no? Y bueno, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para seréis probados. Tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel a la muerte y yo te daré la corona de vida. Esto es muy importante. Bueno, uno no lo investiga un poquito más allá, ¿no? Porque fíjense que cuando menciona una tribulación de 10 días, en algunos casos hay situaciones donde pues a veces se meten en problemas o situaciones como congregación, entonces puede llegar a pasar que tengan situaciones difíciles, ¿no? Pero como dice la palabra, no sé fiel hasta la muerte porque yo te daré la corona de vida. De vida. A pesar de todas las situaciones, Dios te dará esta corona de vida. Pero quiero enfatizar un poquito en esto, en la parte donde habla de que tú eres rico y de repente menciona de la blasfemia en cuanto a que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Hay una parte donde que quiero enfatizar en esto porque muchas de las veces hablamos de esa parte de identidad, de familia, de hijos, de esa parte donde nosotros debemos de impregnar, en el caso de las iglesias, una identidad genuina en Dios, en Cristo, ¿no? Y esta identidad tiene que ser remarcada. Pero ojo, ahorita vamos a hablar un poquito más. Si esto ese es de Romanos, no le puse por ahí, es Romanos 7, perdón, 11:7. Un detalle importante, vamos a hablar de cómo Dios a la gente que no es de alguna manera judía o cristiana, hablando de un cristianismo, la llama y le puse por ahí, es injertado precisamente dentro de un olivo, ¿no? Entonces fíjense, vamos a ir leyendo un poquito, bueno, en Romanos 11:7, donde dice, pues, si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo
un olivo silvestre en nuestro caso, en mi caso y a lo mejor en algunas personas también ha sido así, ha sido injertados en lugar de ellos y ha sido hecho partícipe de la raíz, de la rica savia del olivo. Muy interesante cómo trabaja la palabra y cómo te va mencionando. Te he hecho partícipe de la raíz. Y por ahí menciona, bueno, fuiste o eras un olivo silvestre que crecía, perdón, pues como Dios le dio a entender, ¿no? Entonces vas creciendo y vas avanzando sin conocer que, bueno, a lo mejor Dios ya te tenía un llamado especial para ti y Dios te llama, ¿no? Y bueno, seguimos. Y uno de los detalles, bueno, pero dice algo muy interesante, no te jactes contra las ramas. Obviamente cuando estamos hablando de las ramas es de la gente que ya estaba dentro de una iglesia, que ya estaba injertado como pueblo de Dios. Y menciona, no te jactes precisamente de las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz en ti. Aquí estamos hablando de quién es por el cual tú estás dentro de una iglesia. No es porque tú seas el más santo, porque tú seas el más bueno, porque seas el llamado, ¿no? De todo, eh, sino porque Dios mismo te llamó para ser injertado dentro de estas iglesias, ¿no? Entonces muchas de las veces perdemos esos enfoques o no entendemos lo que Dios está tratando de decirnos a través de su palabra. Y a pesar de que es señalado, inclusive de que se instruye, de que, bueno, son judíos, pero no son judíos. Entonces, ojo, aquí cabe remarcar que esta parte donde nosotros estamos siendo injertados como pueblo de Dios, podríamos asumir de alguna manera que somos llamados judíos, ojo, pero como dice ahí mismo, no te jactes de ser llamado hijo de Dios, de ser llamado judío, porque realmente tú no eres la fuente es la raíz y la raíz es Jesús. Entonces empezamos a darnos cuenta de eso y por eso hablaba un poquito de la identidad, ¿no? Entonces si nos vamos un poquito más a fondo, ¿qué ha estado pasando dentro de los hogares, dentro de las iglesias, dentro de las familias, dentro inclusive de algunas casas? Hasta podría pensar que es en la mía. De repente, bueno, nosotros no nos ponemos a injertar a, a estar en contacto directo con Dios. Entonces nosotros esa identidad que deberíamos de impregnar en nuestras familias o en nuestros hijos, no lo estamos haciendo. Entonces llega a ser un pequeño detallito, que después es un detalle muy grande, ¿no? Pero cuando nosotros no injertamos a nuestros hijos y no les impregnamos esa identidad de qué es ser un cristiano real en Cristo Jesús, obviamente, empieza a haber detalles, empieza a haber discrepancias, digamos, de alguna manera. Entonces empieza a haber esos detalles donde no instruimos bien a nuestros hijos y de repente, pues nuestros hijos, como llama de repente, inclusive en alguna canción por ahí de Jesús R. Romero, de donde decía, bueno, pues yo te instruí en esto, pero pues tú te alejaste, ¿no? Buscaste tu camino, pero ese no es el camino es este, ¿no? Entonces a veces creemos que todo lo sabemos y pues definitivamente no lo sabemos todo, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta que la palabra es bien clara y te dice, bueno, o sea, tú fuiste llamado, pero, sí, tú fuiste llamado, pero yo te generé el injerto a través de esta persona, a través de Dios, a través de alguien que te habló de la palabra, de alguien que te instruyó y te fue incluyendo como raíz, como parte del árbol, ¿no? Y bueno, seguimos. Igual es Romanos 11. Pues las ramas, dirán, fueron desgajadas, perdón, para que yo fuese injertado. En nuestro caso, en mi caso personal, cuando Dios me llamó, me acuerdo en aquellos años, yo creo que ya tenía bastante, como a los 24 más o menos, yo fui injertado. Y esto es bien curioso porque me acuerdo en aquellos años que cuando buscaba a Dios, Dios de alguna manera me respondió y fue yo creo que la última vez que fui a una iglesia, en el caso de las iglesias tradicionales, digámoslo así. Eh, y fui injertado de alguna manera, ¿no? Y me acuerdo de eso mucho porque nunca busqué el jactarme, ni decir que yo era más santo ni más puro, porque no es mi función ni la función de ningún pastor te da decir, no, yo soy más puro porque tú eres, porque yo estoy más cerca de Dios. No es cierto. Pero pasa, ¿no? De repente se nos pierde el piso, ¿no? Y bueno, menciona la misma palabra, bueno, bien por tu incredulidad fueron desgajadas, perdón, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás en pie. Ojo, aquí está hablando de la gente que ya estaba dentro de una iglesia, que ya estaba injertada dentro de un pueblo
y en base a la incredulidad de ellos fueron quitados de parte del pueblo de Dios. Pero ojo, aquí te dice algo muy importante y menciona algo súper padre, donde dice, bueno, pero por tu fe estás en pie. No, no quiere decir que porque seas el más santo, el más puro, por la misma fe que tú tienes de creer en Jesús, de creer en la palabra, de creer en Dios, entonces por eso estás de pie, no por tus fuerzas. Y dice, no te ensorbezcas, sino teme. Porque muchas de las veces nosotros perdemos el piso de repente cuando creemos que ya lo sabemos todo, que Dios está ahí, y, no, mira, aquí me vas a enseñar, que voy a aprender. Bueno, hay muchas cosas que aprender. De hecho, ahorita escudriñando la palabra, me sorprendí en lo que estaba leyendo al principio cuando mencionaba de los judíos y me quedé yo así como que, caray, ¿qué está pasando, no? Revelación de lo alto, ¿no? Entonces te das cuenta de todos esos detalles tan importantes, ¿no? Y bueno, seguimos, obviamente, deberías ir escudriñando un poquito más. Pero fíjense cómo dice en el versículo 21, pero Dios no perdonó a las ramas naturales y tampoco te perdonará. Eh, Seguimos y te les explico un poquito más de esto, vamos a irlo desglosando. Y bueno, pero dice, pues mira, pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron y para la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ojo, eso es muy importante. A pesar de que tú ya estás injertado dentro de una iglesia, llamándolo como un injerto, de todas maneras, tú debes de cuidar ese injerto, el permanecer dentro de ese injerto, de permanecer en ese pueblo, de permanecer en esa iglesia, de permanecer dentro de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque menciona ahí que a pesar de que tú estés ahí, si tú caes, la misma bondad contigo, así como fuiste injertado, de la misma manera puedes ser cortado del pueblo de Dios. Entonces es bien marcado y bien desglosado como a pesar de que estás siendo injertado dentro de un pueblo, así como si tú no cuidas tu relación con Dios, si tú no cuidas esa relación con, eh, inclusive nos vamos a la familia, con la familia, pues también puede ser quitado de eso, ¿no? Entonces poco a poco nos vamos dando cuenta de lo que Dios está trabajando. Y bueno, y seguimos un poquito, y aún ellos, si no permanecieren, perdón, en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es muy importante esto porque a pesar de que la gente se salga de la iglesia, a pesar de que deje de escuchar a Dios, Dios mismo puede encargarse de volverlos a injertar. Obviamente, bueno, siempre, aunque no lo digan y lo mencione la gente, hay un proceso muy importante para que estas personas sean restituidas, sean vueltas a poner en la presencia de Dios, ¿no? O dentro de una iglesia, por decir y llamarlo así. Pero esto es importante porque poco a poco, a pesar de que nosotros estamos viendo eso, bueno, Dios ha estado trabajando y ha seguido injertando gente dentro de las iglesias, aún en esta etapa de pandemia, aún en esta etapa de circunstancias difíciles, como comentábamos anteriormente, bueno, ha habido crisis y está habiendo crisis dentro de los matrimonios, y es bien interesante porque comentaba al principio cómo ha ido injertando gente, y de alguna manera este proceso que ha estado pasando en las familias a través de la pandemia, bueno, ha ayudado a que mucha gente se acerque. Y esto es bien padre porque dices, bueno, a pesar de esta circunstancia, Dios ha ido llamando, número uno, la atención a la gente, ¿no? Y la otra, bueno, la atención a la familia, que esa es la parte más importante o crucial que yo pensaría. Y sobre todo reencontrarnos, ¿no? Reencontrarnos con Dios, ¿no? Que eso es otro detalle bastante interesante. Y bueno, seguimos un poquito. Pero fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. Contra la naturaleza fuiste injertado en un buen olivo. Cuanto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Aquí es muy importante recalcar que a pesar de que hay gente que ya es por default, digámoslo así, el que es judío por directamente entra, pero aún así, aunque sea judío, hay un proceso también donde Dios también evalúa su corazón y dependiendo de lo que suceda, bueno, pues te quedas o te vas, ¿no? Algo así, ¿no? Si lo vemos así fríamente, ¿no? Y bueno, pero entonces
fuiste injertado dentro de este pueblo al cual no pertenecías, al cual no pertenecías literalmente y no eras parte de él, ¿no? Entonces, por eso mismo menciona de alguna manera que nosotros debemos de cuidar un poquito, de no estar señalando, de no estar criticando, de no estar haciendo, de no estar mencionando, porque si no, entonces caemos en el mismo juego de creernos superiores a los demás, y nosotros no somos superiores a nadie, nadie no somos superiores a nadie, inclusive a ninguna persona, aunque sea un indigente, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque muchas de las veces de repente la gente pierde el piso y cree que con creerse santo ya eres santo. Y bueno, como decía inclusive Dante de alguna manera el otro día que lo escuchaba, donde mencionaba, ahora resulta que porque estás sirviendo mucho a Dios, crees que Dios te va a dar permiso de que peques. Realmente no. O sea, nunca va a suceder. O sea, Dios no te da permiso de que peques, simplemente es tú bajas la guardia y Satanás te va a tocar, te va a atacar de alguna u otra manera. Y bueno, no es que Dios autorice que peques, ¿me explico? Entonces, como dicen, eso es las leyes irrefutables de parte de Dios, y Dios no cambia, ni por ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esto, bueno, el mensaje a Pérgamo, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda, perdón, de dos filos. Lo recalqué porque esto es algo que va a mencionar un poquito más adelante, bueno, cuál es la función de esa espada de dos filos, eh, a la cual inclusive puede usar para cortar alguna rama, algún injerto que se haya hecho dentro de los olivos, ¿no? Y bueno, esta es la otra iglesia, estamos hablando ya de Pérgamo. Si se acuerdan, en un principio empezamos a hablar de, déjenme acordar la iglesia, ¿cómo se llama? De Esmirna, perdón. Me tuve que regresar, bueno, me acuerdo, Esmirna. Y bueno, poco a poco nos damos cuenta de todo lo que Dios ha estado haciendo, de lo que Dios ha estado trabajando. Y bueno, seguimos con la iglesia de Pérgamo. Y bueno, ¿qué sucede en la iglesia de Pérgamo? La menciona, fíjense. De hecho, es bien importante recalcarlo. Yo creo que en todo el proceso que Dios habla a las iglesias, siempre les menciona lo mismo. Yo conozco tus obras. Eh, Siempre lo menciona. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Eso quiere decir algo muy importante. A pesar de que nosotros nos mintamos de que somos santos, somos buenos, nos portamos bien, a Dios no le engañas. Dios conoce tus obras. Entonces eso es bien remarcado, ¿no? Y donde está el trono de Satanás, bueno, eso es otro rollo. Pero retienes mi nombre, a pesar de que conozca tus obras y retienes mi nombre y no has negado mi fe, y ni aún en días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. De hecho, si lo pueden revisar por ahí, Antipas, bueno, es considerado como un santo por algunas situaciones que él estuvo haciendo. Pero aquí lo interesante es, él se consideró como que iba en contra del mundo. Pero dice, pues aún estando en contra del mundo, yo seguiré escribiendo de Jesús. Entonces está súper interesante, ¿no? De hecho, por ahí lo pueden investigar. Por ahí a lo mejor les pongo las ligas, de hecho, de algunas cosas que hemos estado hablando. La idea es que, bueno, empezamos a indagar un poquito más, empezamos a aprender, bueno, todas las cosas que de repente, bueno, a pesar de que en algunos casos van a las iglesias y hay cosas que no las damos por sentadas que saben, ¿no? Y a veces, pues a veces no sabemos muchas cosas. Entonces, esa es la parte donde nos interesa precisamente que la gente empiece a tener un crecimiento en la palabra y que se ponga a indagar un poquito más y que no creamos de la primera fuente que nos llega, ¿no? Que ese es otro detalle bastante importante, ¿no? Y bueno, pero seguimos. Pero tengo pocas cosas contra ti. Lo iba a poner en amarillo eso de pocas cosas contra ti, pero bueno, no lo puse, yo creo que nomás le puse el ti. Eh, que tienes ahí, lo que retienes la doctrina de Balaam, ¿no? Acuérdense de esa doctrina, la cual era incorrecta delante de Dios, el cual había detalles bastante importantes, ¿no? Y dice que enseñabas a Balac a poner tropiezo hacia los hijos de Israel. Eso se lo remarqué porque fíjense cómo es poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Pues no era cualquier cosa, ¿no? Si nos vamos
a la palabra, pues no era cualquier cosa lo que decía que tenía, ¿no? Era así como que varias cosas importantes, perdón, bueno, varias cosas importantes, donde nos damos cuenta que el seguir una doctrina, o sea, a lo mejor piso callos en algunas iglesias, eh, en algunos lugares donde se congrega mucha gente, de repente, bueno, seguimos unas conductas que son incorrectas delante de Dios, viéndolo así. Y al final de cuentas termina siendo una piedra de tropiezo, porque sigues consumiendo cosas sacrificadas a los ídolos, sigues cometiendo inclusive fornicación, y hay cosas que a pesar de esto, bueno, Dios no nos va a pasar por alto. O sea, a lo mejor de alguna manera podríamos pensar que eres permisivo. Entonces, ese es el pequeño detallito, ¿no? Pero bueno, las pequeñas cosas que menciona la palabra que tiene en contra de Pérgamo. Bueno, y seguimos un poquito. Fíjense, dicen, pero retienes la doctrina de los nicoelitas. Acuérdense, no sé si se acuerdan que en las primeras sesiones mencionamos a los nicoelitas, bueno, que era algo muy similar a lo de Balaam, precisamente, donde idolatraban, tenían cosas incorrectas delante de Dios, fornicaban, o sea, había muchas conductas incorrectas. Y fíjense, entonces, no nada más era lo de Balaam, también eran los nicoelitas. Entonces, imagínense, pero menciona, bueno, también seguimos un poquito. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Fíjense, o sea, yo nada más, no nada más te llama la atención. Te dice en dónde estás mal. Te dice cómo estás mal. Y todavía te dice, bueno, si no agarras la onda viéndolo así fríamente, entonces voy a ir en contra de ti. Y sacaré mi espada de mi boca y haré esto, esto y aquello. Entonces es muy, muy importante darnos cuenta de todo lo que estamos viendo. Por ahí puse precisamente esta pregunta de qué estamos impregnando como identidad. Si nos vamos un poquito a los hogares, recordemos que bueno, estamos hablando también del efecto covidiano que ha estado pasando. ¿Qué estamos impregnando nosotros como familia a nuestros hijos? Y, y esto es algo que a veces no nos percatamos. Y me digo, no nos percatamos porque a veces también me ha pasado a mí. El hecho de no entender qué es la identidad que estamos dando hacia nuestros hijos. ¿Qué le estamos diciendo o mencionando que quién es Dios para nosotros? ¿En qué realmente creemos? Entonces, ¿cómo esperamos que nuestros hijos tengan una identidad correcta? Y, y por eso mencionaba al principio cuando habla de las iglesias que se creían judíos y que no eran judíos, pero Dios mismo en su palabra menciona, bueno, pero tú eres injertado, eres impuesto en el olivo, donde el olivo, bueno, representado de una manera es la raíz, que en este caso, si nos ponemos a pensar un poco, bueno, pues la raíz es Jesús o Dios mismo como tal. Entonces, pero aún ahí tienes que cumplir unos estatutos o unos, de alguna manera, algunas reglas, ¿no? Viéndolo como una regla. ¿Por qué Dios nos pone esto como una regla? Bueno, pues hay detalles bastante importantes que nosotros tenemos que ver, visualizar, entender, porque no todo, o sea, nosotros tenemos que entender que esto nos va a ayudar a que nuestros hijos estén bien. Y si nos vamos ahorita en la parte que hemos estado viviendo como familias, como hogares, ha habido, bueno, situaciones bien complicadas, familias quebradas, situaciones acrecentadas por el hecho de estar trabajando, conviviendo dentro de casa, cuando los dos están en la misma casa, cuando están en el mismo hogar, cuando los hijos están
en casa que tienen que estar también en línea, todos en línea, entonces de repente códigos de no me interrumpas, estoy hablando, estoy en clase, o sea, cosas así bien interesantes. Entonces nos damos cuenta de esos detalles, ¿no? Pero fíjense bien, yo creo que uno de los detalles que yo he identificado mucho es qué identidad estoy dando yo hacia mis hijos. Y comentábamos precisamente el otro día, digo, si yo todo el tiempo le estoy diciendo que a mi hijo que sea triunfante, que él se esfuerce, que haga, pues si no le gusta la iglesia, que se salga, entonces, ¿cómo espero yo que él respete a Dios? ¿Qué le estoy diciendo yo directamente? ¿Qué estoy transmitiéndole yo directamente? Y ahí es donde radica el pequeño detallito, ¿no? Y es bien, bien interesante cómo Dios te lo dice, ¿no? Bueno, tú estás injertado dentro del pueblo, pero no significa que vas a estar ahí teniendo una conducta incorrecta y que sigas injertado dentro de los